el texto de Daniel 9, del 1 al 9. Guillermo, por favor, puedes. Sí. Les voy a invitar que tengan su texto abierto en este pasaje durante mi exposición de la palabra y tomen algunas notas, ¿sí? Vamos a leer. Guillermo está entre el Apocalipsis y Génesis para que te ubiques, hermano. Venga. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Nos acercamos a tu palabra, Señor, en esta noche, este día estratégico, Señor, un ministerio tan importante, Señor, para el sostenimiento del avance de tu obra en esta nación. Señor, ayúdanos. Esa obra preciosa, didáctica de tu Espíritu, en el corazón dispuesto, Señor, a recibir iluminación, entendimiento en tu palabra, entendimiento que produce fe en nosotros, Padre, y ayúdanos a comprender. Asísteme también a mí nuevamente, Señor, para poder articular la palabra en una forma que sea clara y pertinente a mis hermanos. En Cristo. Amén. Amén. Hice algunas notas de este pasaje donde pues les invito a la luz de este pasaje a analizar la oración de Daniel y percibir los aspectos que le hacen un gran modelo de intercesión eficaz. De hecho, muchos en Israel oraban en los tiempos de Daniel, sobre todo en el trasfondo de sufrimiento de un cautiverio. Había mucho dolor. Algunos profetas nos hablan de este trasfondo, pero es Daniel que se registra
como el gran intercesor de ese tiempo. Dios usa a Daniel para traer nueva realidad en su pueblo. Recordamos, su vida se vio gravemente perturbada desde la niñez. Fue llevado con el pueblo, este pueblo que se sometió a la voluntad de Dios. Algunos profetas comenzaron a decir, como Jeremías, que era necesario la sujeción a la vara de corrección de Jehová. Y otro pueblo se rebeló, se quiso quedar y no sujetar a esa vara que era a través del pueblo babilonio. Y este joven fue sujeto y en medio de esta realidad. Su vida de joven resultó pésima por este cautiverio. Este da una formación como un hombre que va a ser un profeta intercesor en tiempos de la cautividad. ¿Cuáles aspectos definen la oración de Daniel para ser modelo a nosotros? En primero, la oración de Daniel se sustenta en una palabra profética. Es el primer aspecto que quiero rescatar. Una intercesión se forma en el sufrimiento, como decía anoche, como Daniel. 70 años después de una cautividad, Daniel lee una profecía. Le mueve a buscar respuesta de Dios. Observamos versículo 1 y 2, se cumple en el año primero de Daniel, hijo del suelo de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el rey de los caldeos, en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Se actualiza la palabra profética del profeta de su niñez. Se actualiza en él, le mueve. Es interesante, él seguramente estaba buscando revelación en la palabra de Dios en medio de sus circunstancias de sufrimiento, y llega en un momento en que le asalta un dato de la revelado. Los años de cautiverio, según el profeta Jeremías, se ha cumplido. Y es esa palabra que lo habilita a buscar. Pero mire, intégrele en el trasfondo. La intercesión o los intercesores que Dios siempre andan buscando son intercesores que se forman en el sufrimiento del pueblo, en la integración ante el desafío que tienen en el pueblo. Su oración es la alineación de la voluntad en la palabra profética. Una intercesión experimenta ese dolor. Vemos Jeremías 29. Observen Jeremías 29. Jeremías capítulo 29, versículo 10, para poner un poco el contexto de esta palabra que descubre Daniel en su lectura.
29, versículo 10 al 14. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacer volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Entonces, observe lo que la profecía, para que se cumpla esta profecía, Dios va a mover la intercesión. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me busquéis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros. Esto está leyendo este joven. En su realidad contextual. Es muy importante entender. Los intercesores son personas que viven primero su realidad, tratan de entender, aunque sea un desafío, como el desafío de un cautiverio. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todo lugar donde os alojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. Es ahí donde Daniel encuentra una coyuntura histórica. Cuando los medos derrotan los babilonios, Daniel es movido a interceder. Tiempo de oportunidad, entendimiento de los tiempos, búsqueda en medio de una realidad contextual. Entiende su tiempo a la luz de este profeta. El cambio podría darse en este momento. Y Daniel es movido, pero de la realidad que produce el Barak de Dios, la palabra autorizada, la palabra creativa en el corazón, empieza como siempre empieza, en un espíritu, en su espíritu, en un individuo. La realidad que va a traspasar a todo un pueblo empieza en un hombre que encuentra a Jehová dispuesto y entendido de sus tiempos. Sí, Señor. Discerniendo la coyuntura, no dejándose llevar por la apariencia de que esta realidad cruel es todo lo que hay. Él va a su Dios, al Dios de sus padres. Él va al registro de los libros, conserva la revelación, y en este momento donde hay un cambio del poder del Estado, vuelve a él y encuentra que se ha cumplido el tiempo. La profecía le empuja. Siempre la profecía es táctica de Dios, hermano, dentro de una intercesión. La Biblia, la revelación general, toda la revelación es
estrategia de Dios para conformar al pueblo a su voluntad, pero la profecía siempre tiene el carácter de ser táctica para la conquista de nuevas realidades en el pueblo de Dios. Es la palabra profética que mueve la intercesión eficaz, no es el deseo de Daniel. Por más carga que tenía este joven, es la palabra de Dios que despierta, que le lleva a hacer la oración que él hace. La oración de Daniel se sustenta, aparte de la palabra, en una humillación. ¿Ves? El versículo 3 dice que, dice de Daniel, el versículo que hizo que ayuno. Que hizo ayuno. Se llegó con ayuno, inmediatamente le llevó la revelación a la humillación. En el Antiguo se define aflicción de espíritu como ayuno. Ese es el ayuno a la luz del Antiguo Testamento. Es una aflicción del alma. Es una aflicción del alma. Usa cilicio. Representa la humillación, el vuelo, la carga, asume. En el Salmo 35, 13, 14 dice el valor estratégico del ayuno para la intercesión. Se humilla inmediatamente. Responde en obediencia, en fe a la palabra. Fe sencilla. Es complicado. Ve, el tiempo se ha cumplido, pero no estamos viviendo esa realidad de la profecía. Y entonces, pero dentro de la profecía que leímos hay una realidad. Debe haber una condición. ¿Cuáles intercesores en la tierra? Inmediatamente, si ustedes ven en el pasaje, después de humillar, comienza a reconocer a Dios. Daniel 9:4. Las grandes oraciones intercesoras que se registra en toda la Biblia, siempre tenemos este elemento. Es el hombre que empieza a reconocer en la tierra quién es Dios. La adoración, que es más que palabras, por supuesto, es actitud, es quebrantamiento, es donación. Es pobreza delante del rico. El amor es la adoración suprema del que cree. Daniel muestra la falta de amor de este pueblo. Vamos a leer Daniel 5. Hemos pecado. Ahí está la falta de amor, la falta de adoración al Señor. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Sabemos ya todos el valor de la identificación. Pero no se identifica por la confesión solamente por la palabra, sino por
la humillación que produce. Tenemos que volver a reconsiderar en medio de una teología que ha enfatizado la individualidad. Tenemos que reconocer el valor que tenemos delante de Dios, la vida comunitaria. Hay pecados individuales, sí, hay pecados, inmoralidades individuales, pero nos descuidamos terriblemente los pecados estructurales comunitarios. Eso no los confesamos, es más, los santificamos. He oído que dice, es que aquí hacemos las cosas así, pero es pecado, hermano. Sí, pero es cultura. ¿Sí? Por ser cultura lo vas a santificar cuando es un pecado. La arrogancia es un pecado. La competencia es un pecado. La envidia es un pecado. Aunque se haga aquí así, sigue siendo pecado. La cultura no tiene poder para ponerlo a la altura de una verdad. ¿Entienden? ¿Sí me explico? Hay pecados comunitarios que tenemos que asumir y cargar y llevar en humillación y reconocer nuestras faltas y amor a Dios. La confesión de pecado nos retorna al amor y así a la adoración. Homologeo, decían los autores del Nuevo Testamento. Homologeo, homologar, homologar. De ahí viene nuestra palabra. Confesar es tener la misma palabra. Hemos pecado. La revelación, nos unimos, el intercesor se une a la voluntad de Dios, se alinea y busca alinear al pueblo esa voluntad, homologuea la palabra. Hemos pecado. No hemos reconocido nuestros profetas. No hemos honrado a los siervos que tú nos enviaste y has declarado como Jeremías tu palabra. Siervos, no hemos honrado. Es muy interesante. Yo estuve 20 días con el hermano Bill Johnson hace poco, en febrero. Y una de las cosas que más me impactó, y vi cosas impactantes, vi milagros como en 30 años no había visto tanto milagro y milagros sorprendentes. Y me alegro, me gozo porque muchos profetas dijeron que íbamos a ver mi generación. Esto yo los vi aquí, acá, los milagros alrededor de mí. Pero lo que más me impactó es la revelación que estos hombres tienen dentro de esta casa, donde vinculan la honra con lo sobrenatural. La falta de honra en el pueblo para la obra sobrenatural de Dios. Es impactante, se lo recomiendo. Les dije a Bill, esto necesitamos en España. Sí, Señor. Lo invité, pero no me dijo nada, nada más solo por mí, como diciendo, pues llévalo. No, pero de veras, es que el
hermano, la mera verdad, yo no sé si usted, pero yo soy muy débil, muy sensible, muy sentimentalote. A veces digo, Señor, ¿por qué me llamaste a España en un pueblo de tíos duros? Yo no soy duro, de veras, nunca lo he sido y nunca lo seré. De veras me siento. Pero ¿cómo hay deshonra? No sé a mí, unos a otros, entre nosotros, latinos, y además los que venimos de Latinoamérica nos volvemos al espíritu y al carácter pecaminoso de la cultura, comenzamos a deshonrar. Yo otra vez digo, estoy deshonrando a este ministerio. ¿Yo qué hago, Señor? Yo no era así. Yo vengo de una cultura de mucha honra. A veces de más también. Y a veces que se abusa también. Pero yo me sorprendí viendo, digo, Señor, ¿qué estoy haciendo yo? Es esto. Nosotros no somos los únicos que estamos bendiciendo España, hermano. Han venido cientos de hombres de Dios. Dios los ha enviado. Dios ha levantado a sus profetas. Hay profetas en la historia de esta nación. Hay profecías que están esperando hacerse vigente y real en esta nación. Pero no hemos oído, dice, a los profetas. El máximo reconocimiento a Dios es tener fe en su palabra, en su justicia. También tiene un profundo entendimiento de lo que Dios siempre escucha en base a su justicia, no en base a la de su pueblo. Mire versículos 17 y 18. Ahora pues, Dios